si el problema es la especulación y habría que controlar a los grandes tenedores, que si el problema es que no hay suficiente vivienda y habría que construir más, o que si el problema es que los caseros son muy avariciosos y habría que controlar el precio de los alquileres. La realidad es que tú y yo no nos podemos comprar una casa. Por eso en este vídeo no quiero defender ninguna solución en concreto, sino vamos a hacer algo más simple, que es entender el sistema y entender de dónde están surgiendo las problemáticas y qué podríamos hacer realmente para solucionarlo. Para entender este problema vamos a utilizar una forma de analizar que se llama analizar sistemas o pensar en sistemas, que lo he conocido a través del libro Thinking in Systems de Donella H. Meadows. Aunque puede parecer algo raro, no es ni muy técnico ni muy enrevesado. Básicamente vamos a entender qué grandes elementos hay en el sistema de la vivienda en España, cómo se relacionan entre ellos y qué efectos surgen a través de esas interacciones. Para empezar con el primer elemento del sistema hablaremos del parque inmobiliario. El parque inmobiliario es simplemente el conjunto de viviendas en una geografía y en un momento concreto. Podemos imaginarlo como una piscina, pero en lugar de llena de agua, llena de viviendas. Esa piscina, ese parque inmobiliario, se llena a través de la construcción, como es obvio, y lo representaremos con este grifo de aquí, que lo que va a hacer es ir abriendo o cerrándose en función del flujo de entrada o salida que tenga. A su vez, los flujos de salida de esta piscina serán tres principalmente. El primero será la vivienda en propiedad, es decir, viviendas que se compran como vivienda habitual. El segundo es la vivienda para arrendamiento, es decir, vivienda que sale del sistema para ponerse en alquiler, ya sea de largo plazo, temporal o uso turístico. Y el tercero es un poco cajón desastre, que es donde meteremos conflictos legales, ocupación o cualquier otro tipo de situación que hace que una vivienda salga del sistema. Perfecto, este sería el primer gran elemento del sistema y los flujos que la llenan y la vacían. Ahora vamos a por el segundo elemento. El segundo elemento de este sistema es el capital. Podemos entenderlo como otra piscina, pero en lugar de vivienda estará llena de dinero. Esta piscina de dinero se llenará por el flujo, por el grifo del ahorro y la inversión y se vaciará por el grifo de la depreciación. Para entender mejor la depreciación, que a lo mejor puede ser un poco más abstracto, entendámoslo también como inflación. Es decir, si esta piscina se queda separada, poco a poco se iría vaciando con la inflación. Es decir, lo que hay dentro de esta piscina valdría menos a largo plazo. Y aquí hay algo clave que tenemos que entender, y es que todo capital busca un objetivo de crecimiento. Ya sea un pequeño ahorrador que tiene una cuenta corriente que le da un pequeño interés o un plan de pensiones, o sea una empresa o un inversor profesional que busca un gran rendimiento. En cualquiera de los casos siempre se busca un objetivo de crecimiento. Y gracias a esto es donde podemos entender cómo se relacionan estos dos elementos. Las viviendas generan un rendimiento, que es el alquiler que te paga un inquilino o el potencial alquiler que te pagarían si la pusieras en alquiler. Este rendimiento influye en el precio de la vivienda, es decir, a mayor rentabilidad esperada, mayor será el precio que se pida por una casa. Estos dos elementos a su vez influyen en el beneficio esperado de esa vivienda. En función al beneficio esperado, ya sea mayor o menor, aumentará o disminuirá el flujo de ahorro e inversión que entra en la piscina de capital. A mayor capital tengamos en esta piscina, mayor será la apertura de grifo que hacemos en el grifo de vivienda para arrendamiento. Y creo que aquí ya todos empezamos a ver algunos flujos que nos resultan familiares, pero ojo porque no son los únicos. Para seguir entendiendo el sistema tenemos que entender ahora otro gran elemento que influye mucho en la salida de vivienda, que es la población. A mayor población, más demanda, a menor población, menos demanda. Perfecto. Pero ojo, no solamente es cuánta población hay, sino dónde se concentra, porque en esos núcleos donde se concentra la población es donde tendremos la tensión entre oferta y demanda. Y hoy en día la población se concentra en España en grandes núcleos urbanos, incluso aunque sus ingresos no crezcan al mismo ritmo que el precio de las viviendas. Y ahora, para terminar de tener la foto completa, vamos a entender cómo se llena el parque inmobiliario. Decíamos que se llena a través de la construcción, pero para construir hace falta otro gran elemento, que es el suelo. Y el suelo no es ni infinito ni igual en todas las ciudades. Hay ciudades que pueden expandirse más fácilmente y otras que están muy limitadas por su geografía. En España, las dos principales ciudades son muy buen ejemplo de esto. Madrid ha podido ir creciendo radialmente a partir de su centro, pero Barcelona, por ejemplo, está más limitada por su geografía. Tiene un mar, una montaña y dos ríos que limitan mucho el suelo disponible. Y por último, la última parte que tenemos que entender es el ratio de regeneración. Es decir, tenemos un suelo, se construye, tenemos vivienda y se compra esa vivienda. Perfecto. Pero esa vivienda no se destruye, sino que vuelve poco a poco también al parque inmobiliario. Eso es lo que llamamos el ratio de regeneración, que es un mecanismo de balance de este sistema. Eso sí, el ratio en el que vuelven es bajo y suele ser bastante lento. Una vez entendido el sistema, ahora podemos entender qué falla a día de hoy. Y lo importante es que no falla una cosa, fallan varias.
El primer gran problema es la rentabilidad del capital. El mercado inmobiliario en España es muy rentable. La rentabilidad que se puede obtener por vivienda, especialmente a través del alquiler, permite que gran parte del capital alcance sus objetivos de crecimiento con relativa facilidad y sobre todo con un riesgo percibido menor que otras alternativas como la inversión en bolsa u otro tipo de inversiones financieras. Esto sobre todo es relevante en un país como España, donde históricamente el ladrillo ha sido la inversión cultural por excelencia. Todos tenemos un padre, un cuñado, un primo, un tío que nos ha dicho: oye, tú primero invierte en vivienda, que eso es súper seguro, y luego ya vamos viendo. Entonces el problema es que mientras la vivienda siga siendo percibida como una inversión muy rentable y relativamente segura, es lógico que gran parte del capital siga dirigiéndose allí. Y aquí está el problema clave, que es que ese capital no compite solo contra otros inversores, compite contra gente que quiere comprar su primera casa. Y ojo, no porque los inversores sean malvados, es simplemente que hay unos incentivos muy potentes dentro de este sistema. Y no nos engañemos, si todos tuviésemos una caja donde si metes 1 euro te devuelve 2, todos meteríamos todas las monedas que tengamos en el bolsillo. Y a esto se le suma una idea muy extendida, que es la idea de que los precios nunca bajan, sino que pase lo que pase tenderán a subir. Entonces, con este marco mental, el capital está dispuesto a pagar precios muy elevados hoy, reforzando aún más la presión sobre el mercado y dificultando más el acceso a esa vivienda. El segundo gran problema es el crecimiento de la demanda. La demanda sigue creciendo, sobre todo en grandes ciudades y grandes núcleos urbanos, incluso en contextos donde los salarios están estancados. Y esto es muy importante, porque cuando los ingresos no suben, pero los precios sí lo hacen, la señal que nos está dando el sistema es muy clara, y es que hay escasez. En un mercado equilibrado, los precios solo subirían de forma sostenida si la economía real de esas regiones mejorase y la gente pudiera asumirlos. Cuando eso no ocurre, lo que tenemos es demasiada gente peleándose por las pocas oportunidades que hay. Eso explica por qué hoy prácticamente no hay capacidad de negociación. Si has entrado en Idealista, has intentado alquilar una casa o una habitación, lo habrás visto. Más te vale ser el primero en llegar y el primero en confirmar. O sea, ni negociar ni nada. O sea, son lentejas. Si no, te quedas sin ello. Entonces, esa falta de oferta tiene una consecuencia directa muy clara. Y es que al haber tan poca vivienda disponible para comprar y a precios tan elevados, muchas personas, sobre todo jóvenes, no podemos reunir la entrada necesaria para acceder a esa primera vivienda. Y ojo, sí podríamos pagar una cuota de la hipoteca, que a día de hoy es más baja que muchas cuotas de alquiler. Pero el problema no es la mensualidad, el problema es la entrada. Como los salarios no han crecido al ritmo de los precios de la vivienda, esa entrada se vuelve cada vez más difícil de ahorrar. ¿Y qué ocurre entonces? Que toda esa demanda que podría haber ido al mercado de la vivienda en propiedad se va al mercado del alquiler, saturando todavía más el alquiler y empujando los precios al alza. Y esto genera una brecha cada vez mayor entre quien ya está dentro del sistema de la vivienda y quien está fuera. Quien está dentro ve como su patrimonio y su rentabilidad mensual crece, mientras quien está fuera cada vez tiene que pagar alquileres mayores, puede ahorrar menos, entonces se aleja todavía más de poder comprar esa vivienda. Y el tercer gran problema está en la oferta de vivienda. El grifo de la construcción no se está abriendo ni con el volumen ni con la velocidad necesarias para absorber la demanda. En algunas ciudades como Barcelona el límite es claramente físico. El suelo disponible es bastante reducido, pero en otras como Madrid la construcción tampoco crece al ritmo que haría falta. El resultado al final es el mismo, y es que la oferta aumenta demasiado despacio. Y esto es crítico, sobre todo en un sistema tan rentable, porque entonces la poca vivienda que sale es adquirida rápidamente por quien ya tiene capital. No se llega a generar un exceso de oferta que permita tener poder de negociación y así hacer que la gente que está fuera del sistema pueda adquirir su primera casa. El resultado final es un sistema cada vez más tensionado, con precios altos, alquileres altos y un acceso a la vivienda en propiedad cada vez más complicado. Entonces ya entendemos el sistema y entendemos de dónde surgen las problemáticas, entonces ahora podemos analizar las soluciones y entender cuál tiene más o menos sentido. La primera de ellas es el control del precio del alquiler. Es una idea relativamente sencilla que lo que busca es poner un tope a la rentabilidad que se puede obtener por la vivienda. Esto lo que haría es que el capital tenga menos incentivos para entrar en el sistema. Visto así, no es una idea absurda y de hecho es de las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza cuando vemos el sistema y los flujos que tienen. El problema es que, como hemos visto anteriormente, la subida de los precios no se explican únicamente por la rentabilidad de la vivienda. Aunque aceptáramos ese argumento y limitáramos legalmente la rentabilidad por la vivienda, seguiríamos teniendo otras fuerzas que actúan sobre el sistema. Por ejemplo, en ciudades como Madrid o Barcelona, la población sigue creciendo y concentrándose. Eso significa que la demanda de vivienda sigue en aumento. Entonces, supongamos que congelamos el precio del alquiler. Las personas que ya tienen un contrato de alquiler se quedan donde están porque saben que con el precio limitado tienen las mejores condiciones posibles. Pero ¿qué ocurre con todas las personas que llegan buscando vivienda?
Antes esa competencia se resolvía porque quien podía pagar más se quedaba con la vivienda, quien podía pagar menos se veía desplazado a otras zonas. Con el precio bloqueado esa vía desaparece y aquí solamente pueden pasar dos cosas. Una es pensar que como la ley no permite que se pague más, nadie va a pagar y estando en España la pillería ni nos suena. Pero la segunda y la más habitual en mercados de escasez es que empiezan a surgir métodos alternativos, es decir, un pago en negro, cláusulas fuera de los contratos. Pero además hay otro efecto que ya hemos visto en la práctica y es que cuando se limita únicamente la subida anual del alquiler, lo que suele ocurrir es que durante un tiempo sí que los precios se contienen y es algo positivo en el corto plazo. Pero si la demanda sigue al alza y la oferta no aumenta, los precios de los nuevos contratos, es decir, los pisos que salen al mercado sin estar alquilados todavía, continúan subiendo su precio. Cuando los contratos antiguos lleguen a su fin, los propietarios compararán con los nuevos contratos y ajustarán ese precio al alza. Entonces, mientras las otras dinámicas del sistema no se aborden, lo único que conseguiremos con el control del precio del alquiler es desplazar en el tiempo esa problemática o cambiar la manera en la que se manifiesta. Ahora pasamos a la siguiente solución que más se suele proponer, que es la construcción de más vivienda. Si tenemos una oferta muy rígida, necesitamos aumentar esa oferta para absorber la demanda. De entrada, totalmente lógico, pero el problema, de nuevo, es que esta medida sola no actúa sobre todas las dinámicas que hemos visto en el sistema. En un sistema donde la vivienda es tan rentable y el capital tiene una posición tan fuerte, quienes pueden realmente acceder a esa nueva oferta es la gente que ya tiene capital. Es decir, se construye más vivienda, pero sigue yendo las personas o entidades que ya están dentro del sistema. Eso hace que una parte importante de la nueva vivienda siga yendo a inversión y no necesariamente a resolver el problema del acceso a la primera vivienda. Además, mientras los precios se mantengan altos, mucha de esa vivienda sigue estando fuera del alcance de personas que, aunque tengan ingresos estables, no pueden ahorrar para una entrada. Entonces, construir viviendas sin ningún tipo de acompañamiento implica que el sistema mejora muy levemente o que directamente no mejora. Por eso, si se quiere que la construcción de nueva vivienda tenga un impacto real en el acceso para jóvenes o primeras compras, parece necesario combinarlo con otras medidas. De lo contrario, el riesgo es claro, se construye más vivienda, pero el acceso a vivienda en propiedad sigue estando prácticamente reservado para aquellos que ya tienen capital. Otra idea que suele surgir mucho en el debate es la de liberalizar el suelo para fomentar la construcción. De nuevo, es una propuesta que sobre el papel tiene todo el sentido del mundo. Si se libera más suelo, se puede construir más vivienda y en teoría aumentará la oferta. Pero aquí entran varios matices que hay que tener en cuenta y es que el suelo es limitado en muchas ciudades no necesariamente por la regulación, sino directamente por los límites físicos. Es decir, ciudades como Barcelona tienen un límite geográfico muy claro que ya mencionábamos, que es mar, montaña y río. Entonces, en ese contexto no es tanto una cuestión de liberalizar suelo como de asumir que el margen de crecimiento es muy reducido. En cambio, en otras ciudades como Madrid, el suelo es cierto que es mayor, pero incluso ahí entran en juego otros incentivos. El suelo no es un recurso neutral, es decir, también tiene un valor económico y ese valor tiende a aumentar con el tiempo en un sistema donde la vivienda es cada vez más cara. Eso significa que tanto actores públicos como privados tienen también un incentivo para sacar el suelo al mercado a un ritmo más lento. Porque si lo sacan todo de golpe estarían perdiendo valor, ya que ese suelo valdrá más mañana que hoy. Entonces no es necesario pensar en conspiraciones ni nada muy raro, es simplemente entender cómo funcionan los incentivos en un sistema donde la escasez genera más valor. Si se liberaliza todo el suelo hoy implica renunciar a una revalorización futura. Entonces no todos los actores están alineados para hacer esta liberalización de forma rápida o masiva. Además, el debate sobre el suelo no es solamente una cuestión de cuánto se construye, sino también de dónde y para qué. Entonces aquí entran cuestiones de usos de suelo, planificación urbana y modelo de ciudad que van más lejos de una medida aislada. Y aquí es donde entra lo que podríamos llamar soluciones indirectas o soluciones estructurales, fuera del propio mercado de la vivienda. Porque en muchas ciudades, como estamos viendo, el problema ya no es solamente el precio, sino el espacio. En grandes núcleos urbanos como Madrid, dentro de la M30 o de la M40, o en ciudades como Barcelona, el centro tiene un límite físico muy claro. No se puede construir mucho más y por tanto no todo el mundo puede vivir ahí. Cuando eso ocurre, la única forma de liberar la presión de esos centros no es forzar todavía más el sistema, sino ampliar de verdad la ciudad más allá de ese núcleo. Entonces ya no se trata solamente de dónde duermes o dónde trabajas, sino de crear áreas metropolitanas que sean atractivas para vivir en sí mismas. Es decir, zonas bien conectadas, con transporte público rápido y fiable, sobre todo fiable, con oferta cultural, servicios, espacios públicos y también oferta de empleo. Aquí encaja muy bien la idea de los 15 minutos, no solamente como un concepto de proximidad, sino sobre todo una forma de descentralizar la vida urbana. Si una persona puede cubrir la mayor parte de sus necesidades, como trabajar, estudiar, socializar, en un radio razonable, la presión por vivir en el centro se va reduciendo.
Esto es clave si queremos que ciudades como Madrid o Barcelona sigan siendo competitivas a nivel internacional y no pierdan población joven ni talento. Como señala Fernando Caballero en su libro Madrid TF, que es otro libro que también os recomiendo, potenciar áreas de influencia bien conectadas puede ser una palanca fundamental para el futuro de estas ciudades. Y esto es importante porque el problema de la vivienda no se soluciona solo tocando el mercado inmobiliario, sino entendiendo cómo se organiza el territorio, la movilidad y la vida urbana en su conjunto. Entonces, en resumen, el mensaje clave de este vídeo es que lo que hace que tú y yo nos compremos una casa no es una problemática en concreto, por mucho que unos y otros nos intenten comer la cabeza. La realidad es mucho más compleja y necesita de acciones en varios frentes. Y al final nuestra generación ya empieza a estar un poco harta porque se nos está intentando convencer de que lo normal es vivir con tus padres o tener que compartir un piso con extraños, pero la realidad es que deberíamos poder acceder a una vivienda y si no se puede, habría que empezar a buscar soluciones. Entonces dejémosles de hacer el juego y empecemos a exigir medidas. En los siguientes vídeos lo que quiero hacer es, por un lado, traer expertos que nos ayuden a entender qué medidas se están tomando y que además podamos poner números a qué soluciones son más plausibles. Y por otro, analizar y contextualizar varios de los frentes que van a ser importantes para nuestro futuro, empezando por el tema de las pensiones. Entonces, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos, que estoy seguro que habéis hablado de estos temas, y suscríbete para no perderte el siguiente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.